Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Julián Andrés Alfonso Carvajal. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Contaduría. En este caso, para el curso de Ética y Responsabilidad Social para las Organizaciones, me encuentro haciendo y presentando a ustedes un resumen de los valores del contador público en el ámbito laboral y en el ámbito académico. En algunas ocasiones considero pertinente elaborar quizás más apoyos gráficos u otro tipo de objetos que puedan apoyar las presentaciones que realizo. Sin embargo, en este caso, creo que vamos a tratar un tema que es muy humano, en el cual, más allá de lo que pueda observarse a través de una presentación, es muy importante lo que se transmite, el mensaje que quiero que llegue a ustedes después de que vean este video. Es de este modo que la dinámica de este video será que nos enfocaremos en esta diapositiva netamente pasando por cada una de las etapas que van a componer esta pequeña exposición. En primera instancia les quisiera brindar una pequeña introducción. Y es que los valores humanos, en términos generales, se pueden definir como aquellas características y pautas importantes que deben poseer y seguir los seres humanos para poder convivir de mejor manera con otros seres, además de conseguir un desarrollo personal óptimo y acorde al desarrollo de la sociedad que los envuelve. En el caso de los contadores públicos, pasando un poco al tema de los valores de los contadores, es fundamental contar con amplios valores humanos, no por ser contadores, por supuesto, sino en un principio debemos contar con amplios valores humanos netamente por ser seres humanos. Por supuesto, para el desarrollo de la profesión y su aprendizaje es importante cumplir además de manera concomitante con algunos puntuales, los cuales enfocaremos con ejemplos tanto al ámbito académico como al ámbito laboral. De este modo podríamos dar paso a los diferentes valores a los cuales quisiera hacer ahínco en cada uno de ellos para el desarrollo académico y laboral de la profesión. Por supuesto, hay muchos más valores dentro de las unidades que se deben estudiar para realizar este trabajo. Y hay muchos más valores que se mencionan y que se mencionan desde otros puntos de vista y en otras formas. Sin embargo, he decidido realizarlo de esta manera por razones que dentro de las conclusiones finales de este video voy a poder explicar con una mayor amplitud. Trasladándonos un poco a lo que podrían ser en concreto los valores de los contadores tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral, podemos empezar por la integridad. Y es que en el momento en que observamos la integridad desde una óptica en la que la consideramos como aquella conducta o como aquel grupo de conductas que un ser humano realiza en pro de cumplir con lo correcto, de seguir todo aquello que considera bueno para sí mismo, pero por supuesto a la vez no afectar a los demás. En cuanto al enfoque académico que se le puede dar a la integridad, tenemos que el estudiante contable debe ser un modelo de rectitud. Desde un principio en su proceso académico, el futuro profesional va a empezar a forjar sus valores, va a empezar a comportarse de acuerdo a la ética, va a empezar a tener unos lineamientos que lo van a orientar a ser un buen profesional, a ser un profesional que se guía por la rectitud, por la honestidad, por la correctía en su actuar. Por supuesto, en el ámbito laboral, aparte de lo que implica la integridad para ser unos buenos seres humanos antes que unos buenos profesionales, la contabilidad adjudica a los profesionales que la ejercen diferentes funciones de dictaminar, de ser garantes de la veracidad en información de compañías, de ser auditores de procesos, de dirigir, de tomar decisiones. Y en todo este campo laboral, así como en todo el campo de la vida, debemos desarrollarnos como unos buenos seres humanos, lo que nos va a trasladar a ser buenos profesionales. Esta integridad, más allá de abarcar quizás una conducta apegada al comportarse bien, llamándolo de alguna manera un poco más coloquial, también quiere hacer referencia a ese comportamiento ideal,
a ese comportamiento que se alinea con una conducta ética que va a permitir que el criterio, la objetividad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia y todos los valores que mencionemos o no dentro de este resumen se cumplan y se cumplan en pro de ser buenos profesionales y ser unos profesionales íntegros en el desarrollo de la contabilidad. Una vez hemos hablado de la integridad, podemos trasladarnos a la objetividad. Y es que la objetividad es la cualidad de poder aislar al sujeto del objeto. En otras palabras, y enfocado a la contabilidad, podría mencionarse como la cualidad que debe poseer un contador de separar sus condiciones, intereses, conflictos o doctrinas particulares o personales de su desarrollo profesional e incluso consiguiendo abarcar con la honestidad hasta la capacidad de reconocer cuando no está en condiciones de separar estas condiciones de su profesión. Y en esos casos poder dar un paso al costado o tomar alternativas para cumplir con la objetividad que debe tener un contador. En cuanto al ámbito académico, es fundamental para tener un idóneo desarrollo del proceso educativo separar los vínculos personales del proceso educativo del cual se es partícipe. Y es que la contabilidad, como una ciencia económica, estudia diferentes doctrinas, estudia diferentes puntos de vista de diferentes conceptos. Y es por esto que el estudiante contable debe tener la disposición de separar sus pensamientos, sus creencias, sus doctrinas de su proceso educativo, de su proceso de aprendizaje, para ampliar su espectro de conocimientos y posteriormente poder enriquecerse como un ser en formación, como un profesional en formación. Desde el ámbito laboral es una condición crucial para el contador, como lo mencionaba anteriormente, como garante de información veraz, de rectitud de procesos, dictaminador, evaluador, denunciante de falencias. La capacidad de excluir su actuar profesional de cualquier condicionante personal, de interés, de relaciones con individuos involucrados que puedan incluso llegar a comprometer su correcta labor o juicio. Es por esto que es fundamental la objetividad para los contadores que están ejerciendo su profesión y que se están preparando para ello. En cuanto a la independencia, podemos verla como un acompañante a las condiciones de objetividad e integridad, siendo por supuesto determinante que el contador sea capaz de poseer, por ejemplo, una independencia mental y de criterio para desenvolverse. Algo que se ve de manera unánime en aspectos laborales y educativos. Podría decir que se ve de una manera muy similar o igual y por eso lo mencionaré de una sola forma para ambos. Y es que el profesional o quien se prepara para profesional contable debe tener la capacidad de independizar, por ejemplo, su estado de ánimo, sus dificultades personales, sucesos particulares o afines, pues de su criterio, de su juicio, opinión, de su decisión. Todo esto pues cuando es con respecto a su trabajo o aprendizaje para poder desarrollarlos de una manera idónea, de una manera correcta y no nublar su juicio, opinión o decisiones con la falta de independencia de otras condiciones particulares. La responsabilidad. La responsabilidad como valor o cualidad ética va ligada a la característica fundamental de los seres humanos de cuidar de sí mismos, de los demás, de sus acciones y de expresar y actuar de conformidad a los compromisos que adquiere. Además, por otro punto de vista, la capacidad de asumir las consecuencias de las causas que han sido creadas por sí mismo. En el ámbito laboral, es fundamental que los contadores se comprometan con sus deberes, se responsabilicen de los deberes que su profesión les adjudican y que tomen conciencia de las consecuencias que derivan de los actos que ellos mismos han creado en su desarrollo profesional. De igual manera que como estudiantes en el ámbito académico, los contadores deben evidenciar la capacidad de asumir sus actos y las consecuencias de ellos con rectitud, con honestidad. Deben comprometerse con su aprendizaje para ser unos buenos profesionales, para cumplir con su proceso académico y por supuesto con las pautas que éste les fija. Ahora podríamos pasar a el respeto. El respeto es la capacidad para pensar y actuar
de manera correcta con respecto a alguien o algo y considerando de manera especial el impacto que pueden generar nuestras acciones en él o en ello. Desde la contabilidad laboral, el respeto tiene diferentes espectros, ya sea entre colegas con la importancia de respetar los planteamientos y decisiones de los demás, es decir, pensar y actuar de manera positiva respecto a ellos, además de tener en cuenta el impacto que les podríamos generar con nuestras acciones. El respeto a las normas, es decir, pensar y actuar de manera idónea con respecto a la normatividad que nos va a regir como profesionales contables. Desde el punto de vista educativo es muy importante que se forme un contador respetuoso en todos los sentidos, desde las normas, la ética y los procesos adecuados a cada labor, hasta las opiniones, pensamientos y decisiones de los demás actores de nuestro proceso educativo. En cuanto a la tolerancia, bueno, la tolerancia en cortas palabras se puede ver como la capacidad de aceptar y permitir la diferencia. Desde el aspecto formativo es determinante comprender las diferencias que pueden haber con los demás actores de nuestro proceso educativo, de nuestro proceso de aprendizaje, y reaccionar de manera correcta a ellas en todos los aspectos que las puedan generar, ya sean de carácter comunicativo, ideológico, social, comportamental, etcétera. Todo eso lo que va a permitirle a los contadores es adaptarse de mejor forma a los espacios que los convertirán en futuros buenos profesionales. En el ámbito laboral podría verse como una habilidad fundamental para una profesión que habitualmente se relaciona con el trabajo gerencial, de dirección, de toma de decisiones, de análisis o de trabajo en equipo en una dependencia contable o financiera, incluso de deliberación también, y que normalmente introduce al contador en algún tipo de organización que lo relaciona con otros individuos, con los cuales debe adaptar su comportamiento y tolerar sus maneras de ser, de vivir, de actuar, de trabajar y de pensar, todas esas características que pueden tener los demás. Pasando un poco al tema de la solidaridad y la empatía, bueno, la solidaridad y la empatía podría pues, ser la disposición para colaborar desde la solidaridad y la capacidad de entender al otro con la empatía. Son dos pautas, creo yo, fundamentales para los seres humanos en general y, por supuesto, para los contadores formados, quienes deben tener la capacidad de comprender a quienes los rodean profesionalmente e identificar cuando las condiciones naturales del ser humano hacen que su criterio u objetividad se nublen para poder ir de la mano con la solidaridad y colaborar para que como profesionales las labores se cumplan correctamente y con calidad humana. Como contadores en formación, son cualidades muy importantes para potenciar algo fundamental, que es la capacidad de trabajo en equipo y que por supuesto aporta a la integridad del ser humano que va a estar siempre detrás del profesional. Como conclusiones para este video podría aportar lo siguiente y es que después de haber visto este video espero que haya quedado claro algo muy importante y es que por supuesto, estábamos hablando de valores quizás puntuales del contador, de su enfoque a la parte laboral o a la parte académica, pero vemos como siempre por detrás está el ser humano que va a cumplir esa labor. Por eso creo que desarrollé de este modo este resumen, porque podría decir que de una u otra forma, aunque hablemos de los valores del contador, recaemos es en los valores humanos, en la calidad humana, en la persona que siempre va a estar detrás del profesional. Porque una buena persona va a ser un buen contador y un buen profesional. Una mala persona no va a poder serlo. Va a ser imposible que una mala persona sea un buen profesional desde el punto de vista de valores y desde el punto de vista ético y viceversa. De este modo concluiríamos este resumen de los valores del contador y bueno, agradecería a ustedes haber visto este video.